¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes, doctores? Buen día, Doc. En despigmentación, si no estoy mal. Listo, muchas gracias. Doc, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre lipotimia y síncope? ¿Cuál será, doctor? A ver. Bueno, cuando hablamos de hipotimia o síncope, ambas, para empezar, se caracterizan por lo que es alteración del estado de conciencia, ¿sí? El síncope es lo que comúnmente nosotros denominamos desmayo. Es la pérdida brusca del estado de conciencia, ¿sí? Que cursa en este caso con lo que es pérdida del tono postural. En otras palabras, el paciente se desmaya y bueno, pierde lo que es el tono de los músculos, ¿no? Estos se encuentran flácidos. Cuando hablamos de la hipotimia, también es la pérdida de el estado de conciencia, pero que no se manifiesta de forma brusca, ¿sí? Porque generalmente en la lipotimia ya existen algunos otros datos clínicos denominados pródromos que indican al paciente que va a perder el estado de conciencia. Por ejemplo, mareos, visión borrosa, etcétera, ¿sí? Y no existe pérdida del tono postural. Esa es la característica diferencial. ¿Qué más? Gracias, Doc. ¿Algo Doctor, más, siguiendo con este doctorcitos? tema, ¿el ictus solo se da por derrame cerebral? Bueno, el ictus también se caracteriza por lo que es una alteración brusca y súbita del estado de conciencia, sin embargo, que es transitoria, ¿no? ¿Cómo diferenciamos en este caso, doctor, del síncope, que tiene una definición similar? En este caso, recuerden, ¿no? El síncope se caracteriza por lo que es pérdida del tono postural. El ictus, en una primera instancia puede ser que sí, pero después el paciente recupera lo que es su tono postural y es transitorio. Les pongo el ejemplo del desmayo. Tú te desmayas y al cabo de algunos minutos, bueno, ya recuperas tu estado de conciencia. En cambio, el ictus, doctor, puede durar más tiempo. Puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, puede durar un día, por ejemplo, y estás con alteración del estado de conciencia. Pero estás con los ojos abiertos, estás sentado, estás acostado en la cama, etcétera. Sí, y es frecuente, como usted ha mencionado, ¿no? De aquellas alteraciones como el accidente cerebrovascular. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérenme un segundito. Listo, doctores, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doc, de los leptosómicos, ¿eran los que tenían tendencia a problemas gastrointestinales como la úlcera o los macroesplácnicos? ¿Cuál, perdón? ¿Los leptosómicos o los pícnicos eran los que tenían más predisponencia a úlceras Los peptídicas? Pícnicos, ¿verdad? Por su sí, constitución robusta. Ah, ya, gracias, exacto. Doc. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Bueno, comenzamos entonces nuestra clase. Nuestro examen está programado para las 10:30, ¿no? Entonces, iniciamos de una vez con nuestra clase, doctores. Listo. Bueno, nos hemos quedado acá, ¿no? Hemos visto alteraciones despigmentantes, hemos visto alteraciones vasculares y empezamos con el estudio de lo que es piel y temperatura. Esta partecita, doctores, que ustedes están observando, bueno, en este momento, hace referencia a las características de la piel, pero basándose
en lo que es la temperatura, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en su libro de semiología de Chamorro. Es algo, doctores, que nosotros tenemos que saber cómo interpretar, ¿no? Porque puede llegar algún momento, algún paciente que presente este tipo de alteraciones, que no necesariamente sugiera lo que está descrito acá, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Un error creo que es común en los estudiantes de medicina cuando se encuentran en etapa de formación, es que toman en cuenta lo que es un solo dato clínico para llegar a un diagnóstico. No es tan simple la medicina, ¿no? Hace algunos meses atrás, cuando estábamos llevando semiología, algunos estudiantes dentro de lo que es la resolución de casos clínicos, tomaban los datos clínicos, los síntomas, los signos que presentaba el paciente, muchas veces como patognomónicos. Y este es un error tremendo, porque son pocas las patologías dentro de medicina que tienen datos clínicos patognomónicos. Generalmente presentan síntomas muy generales, sin embargo, característicos de una enfermedad, siempre y cuando sepamos asociarlos, ¿sí? Y les pongo el ejemplo de esto, ¿no? Muchas veces uno ve una piel caliente, ligeramente húmeda y piensa en tirotoxicosis, ¿sí? Entonces, eviten cometer ese tipo de error, porque ustedes pueden encontrar fácilmente una piel caliente y ligeramente húmeda cuando realizan actividad física o cuando se encuentran, a ver, expuestos a altas temperaturas, o cuando se encuentran conduciendo, o cuando la temperatura medioambiental, por ejemplo, es alta y ustedes se encuentran encerrados en un ambiente caliente, empiezan a transpirar, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos que saber cómo identificar este tipo de alteraciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un estudio, podríamos decir, generalizado de estos datos clínicos, pero tenemos que ser capaces de acoplarlos, si vale el término, con otras manifestaciones previas que hayamos encontrado. ¿Sí? Un ejemplo. Mi paciente es delgado, mi paciente presenta taquicardia, es una persona hiperactiva, por ejemplo, y bueno, en este caso podríamos decir que tiene intolerancia a ciertas temperaturas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, intolerancia al calor. Probablemente, ¿de qué tipo de alteración estemos hablando? De una alteración metabólica, ¿no? Hipertiroidismo. De un Hipertiroidismo. hipertiroidismo. Si yo en este paciente encuentro lo que es una piel caliente y ligeramente húmeda, lo más probable es que se deba a un estado hiperfuncional de la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a relacionar estos datos clínicos. Les pongo otro ejemplo que es mucho más simple. En este caso, mi paciente, cuando yo realizo el examen general de piel, mucosas, puedo notar que la piel es caliente y ligeramente húmeda. Pero en este caso, el paciente presenta el antecedente de ser hipertiroideo, bajo tratamiento, mal controlado. Según en la redacción de lo que es antecedentes personales patológicos, tiene hipertiroidismo, se olvida tomar su medicación, ha abandonado la medicación, etcétera. Probablemente esté desarrollando lo que es un estado hiperfuncional de la glándula tiroides, ¿no? O probablemente se esté complicando con una tormenta tiroidea, tirotoxicosis, etcétera. Fíjense entonces, doctores, que los demás datos clínicos asociados son los que nos van a indicar este tipo de alteración. Lo mismo sucede cuando hablamos de lo que es la piel caliente y mojada, húmeda. Hablamos de lo que es fiebre. Pero ponemos el mismo ejemplo. La piel caliente y mojada no es característico, bueno, al 100%, no es patognomónico de fiebre. Si ustedes alguna vez han presentado lo que es fiebre, yo les aseguro que más que mojada, la piel es seca, ¿sí?
Y muchas veces cuando el paciente consume algunos fármacos antipiréticos, cuando elimina lo que es ese mecanismo disipador de calor, el paciente presenta la piel caliente y seca. Entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Para que nosotros digamos que la piel caliente y mojada es típica de fiebre, debemos realizar el estudio semiológico complementario. En este caso, medir la temperatura, que es sencillo dentro de la práctica clínica, como ya habíamos observado. ¿Qué más podemos hacer, doctores? Observar las características de la fase que presenta el paciente. Recuerden que hemos hablado de una fase febril. ¿Cuáles eran las características de la fase febril, doctores? A ver, recuerden. Los labios se ven más rojizos, tiene una coloración rubicunda en todo el rostro. Listo, Y existe parece que Ojos estuviera vidriosos. epífora, ojos brillantes. epífora, los ojos brillantes, los labios, por ejemplo, en este caso hiperémicos, etcétera, ¿verdad? Asociado a lo que es un incremento de la temperatura corporal, que es medible a través de un termómetro. Decimos que la piel caliente y mojada es sugestivo de fiebre. Cuando hablamos de lo que es insuficiente riego sanguíneo, acá de la misma forma, doctores, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un estudio asociado, fría y seca. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Hablemos de aquellas personas que viven en ciudades altas, por ejemplo en La Paz, por ejemplo en Potosí, etcétera. Tienen la piel fría, ¿debido a qué? A la temperatura medioambiental, ¿no? Y tienen la piel seca también. Debido a las características propias del clima, la piel se reseca, se descame, etcétera. No voy a pensar en este caso que existe un insuficiente riego sanguíneo. Tengo que buscar otros datos clínicos que sugieran lo que es un insuficiente riego sanguíneo. Para esto estudiaré las características de coloración de la piel. Mi paciente presentará palidez, por ejemplo. Mi paciente presentará cianosis. ¿Cuál es la característica de la palidez o cianosis que sugiere insuficiente riego sanguíneo? ¿Qué es lo que sucede con la temperatura en estas zonas donde no llega lo que es riego sanguíneo? Disminuye. A diferencia, por ejemplo, de la cianosis central, ¿no? Donde la piel se mantiene caliente. Entonces, es otro ejemplo. Podemos realizar lo que es el examen del llenado capilar, etcétera, justamente para determinar cuál es la causa. ¿Sí? Bueno, pasamos al cuarto punto. Observen, fría, seca y descamada, pensamos en mixedema. Pero ponemos el mismo ejemplo de aquella persona que vive en ciudades altas, por ejemplo, y en ambientes hasta cierto punto agresivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos, doctores, en este tipo de situaciones? De la misma forma nos basamos en los antecedentes. Por ejemplo, para confirmar o descartar si se trata realmente de lo que es un mixedema. ¿Sí? Si yo tengo una piel fría y seca en una persona de La Paz, no voy a pensar en mixedema, ¿no? Pensaré que es lo típico de esta persona que vive en esta altura. Para pensar en mixedema, ¿qué tengo que observar? El antecedente de alteración o de enfermedad tiroidea. Mi paciente como antecedente, bueno, sufre de hipotiroidismo. Como antecedente, por ejemplo, le han realizado una tiroidectomía parcial, total, etcétera. O tiene las características típicas de esta fase. ¿Cuáles son las características de la fase mixedematosa? Hay una caída de Doctorcitos. la cola de la ceja. Es una fase abotagada, edematizada. Existe la pérdida de bueno, la caída de la cola de las cejas. Existe ese tipo de alopecia, ¿no? Que se denomina alopecia ciliar, justamente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? El antecedente es sumamente importante para hablar de este tipo de alteraciones. Cuando hablamos de lo que es la piel fría, húmeda y viscosa, bueno, algo que me llama la atención es que yo pienso en shock.
Pero de la misma forma tenemos que encontrar datos clínicos asociados que sugieran shock. Por ejemplo, alteración del estado de conciencia, esto en casos graves, por ejemplo, un incremento de la frecuencia cardíaca, palidez, cianosis, disminución de la saturación de oxígeno. Podemos encontrar de forma visible qué es lo que está produciendo esta alteración, como la pérdida de sangre, una hemorragia externa, por ejemplo, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, es la forma en la que nosotros debemos evaluar las características de la piel, ¿sí? Cuando hablamos de un incremento de la temperatura, fíjense que acá esto es sugestivo de inflamación, pero es sugestivo de inflamación siempre y cuando el incremento de temperatura, doctores, sea localizado, ¿sí? Eso es lo característico. Ahora, ¿recuerdan lo que ustedes han estudiado en sus clases de histología, por ejemplo? ¿Cuáles son aquellas características de un proceso inflamatorio? ¿Cómo yo me doy cuenta que una zona se encuentra inflamada? Tenemos que encontrar calor localizado. ¿Qué más? Rubor. Rubor, Tumor. ¿sí? Tumor. Si ustedes se dan cuenta, son características propias de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de inflamación, recuerden, ¿no? El incremento de la temperatura tiene que ser localizado. Si hablamos de lo que es un incremento de la temperatura generalizado, bueno, en este caso hablamos de lo que es fiebre, febrícula, hipertermia, hiperpirexia. Ponemos el ejemplo de cicatrices, que habíamos mencionado dentro de lo que es el estudio de historia clínica, que la evaluación de cicatrices también es importante, ¿no? Dentro de lo que es el examen semiológico. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces descartan o confirman patologías. Recuerden que nos hemos puesto el ejemplo de una alteración abdominal. Estábamos sospechando en una patología de vías biliares, ¿no? En una colecistitis. Pero a través de lo que es la redacción de la historia clínica, a través del interrogatorio en la parte de antecedentes, le preguntamos, ¿no?, a nuestro paciente, ¿usted alguna vez ha sido operado de algo? Puede ser que el paciente no se acuerde por X o Z motivo. Supongamos es un paciente anciano, ¿sí?, que sufre de alteraciones en la memoria. Pero resulta que al examen físico nosotros observamos lo que es una cicatriz ubicada en el borde costal derecho. ¿En qué podríamos sospechar? Que ha tenido una operación de vesícula. Que ha tenido una operación hepática, una operación de vías biliares, de vesícula, etcétera. Y lo mismo para todas las cicatrices, doctores. La presencia de cicatrices sugieren muchas veces estas alteraciones patológicas. En aquella ocasión yo les había puesto el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando tenía 15 años y practicaba, por ejemplo, deportes de contacto, me fracturé la mano, fractura del cuarto y quinto metacarpiano, ¿sí?, denominada la fractura del mal boxeador todavía, para variar. Y he perdido, les había mencionado, parte de lo que es la movilidad y parte de la sensibilidad de mi mano derecha, ¿sí? ¿Cómo yo identifico cuál es la causa, por ejemplo, de este tipo de alteración? Observando, por ejemplo, las características de la mano en sí. En este caso tengo una cicatriz, por ejemplo, entre estas dos estructuras óseas. Entonces esa causa traumática ha llevado a este tipo de defecto. Y así encontramos, doctores, diferentes cicatrices. Les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes observan una cicatriz horizontal suprapúbica, ¿en qué sospechan? Cesárea. Es una cesárea, ¿no? La denominada incisión de Pfannenstiel. Supongamos tenemos una cicatriz, bueno, en este caso múltiples cicatrices, que son pequeñitas, que son horizontales, casi imperceptibles, en la región infraumbilical, supraumbilical y en las porciones laterales del abdomen. ¿En qué podríamos sospechar?
Laparotomías. En una cirugía laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una cicatriz en la región cervical anterior. ¿En qué podríamos sospechar? Cirugía de tiroides. Podríamos sospechar, ¿no? En una tiroidectomía parcial, total. Podríamos sospechar en una traqueotomía, en una traqueostomía, observando las características que presenta la cicatriz, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, es importante realizar lo que es el estudio de cicatrices. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Doc, ¿cómo es una piel viscosa? Bueno, la piel viscosa, doctor, es viscosa, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? No sé, el término adecuado es viscoso para esto. A ver, tomemos en cuenta las características del agua, ¿sí? Viscosa no es, ¿listo? Cuando decimos que es viscosa, cuando ustedes sienten esa sensación de que los dedos se pegan, ¿no? En una superficie, de que incrementa la consistencia. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en este tipo de alteración. ¿Qué más, doctores? Doc, Gracias, una Doc. pregunta entonces, ¿una piel viscosa es lo mismo que una piel medio, como decir, grasosa o así No, la pegajosa? piel grasosa es totalmente diferente, ¿no? A ver, cuando hablamos vamos a comparar con el aceite, por ejemplo, que les deje esa sensación de oleosidad, ¿no? En los dedos. Esa es la característica de una piel eh, grasosa, ¿sí? La viscosa no se pegan los deditos o da esa sensación de que los dedos se pegan sobre la superficie, ¿sí? Gracias, Doc. Continuamos. Dentro del estudio de piel, doctores, también tenemos que estudiar las características de las faneras, ¿no? Tenemos que realizar el estudio de lo que es el cuero cabelludo, el vello púbico, el vello axilar, por ejemplo, la coloración, como ya habíamos visto con anterioridad, el tipo de disposición que presenta el paciente, etcétera. Entonces, primeramente, vamos a hablar de este punto, ¿no? Hacemos referencia a lo que es disposición del cuero cabelludo. Activen sus camaritas, por favor, doctores. Vamos a mencionar acá, a ver, alguno de sus compañeritos. Listo. A ver, y los demás también, doctorcitos, activen. Por favor, no se hagan rogar. ¿Por qué son así tan rebeldes? A ver, vamos a poner el ejemplo de Noelia, que se estaba peinando hace algunos segundos, ¿no? Observen las características de la disposición del cabello, de la implantación pilosa. ¿Cómo será su implantación? Vamos a comparar, a ver, con la disposición de Andrés Mauricio, que lo estamos viendo después de varios días. A ver, Andrés, la Perdón, gorrita. Doc. Sí, a ver, observen las características de disposición de su cabello. Y Andrea, que nunca antes la habíamos visto, Andrea. Ahí está, vamos a comparar. Andrea y Andrés. Sí, acerquen la camarita a su frente. No nos interesan ver sus labios o todos sus rostros. A la frente, eso es, Andrés. A ver, observen las características de la disposición o de la implantación del cabello en sus compañeros. ¿Puede recogerse, Andrés, el cabello un poquito más? Ahí está, ¿no? Ahí se observa mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de Andrés? ¿O qué es lo que le llama la atención? A diferencia de Las Andrea, entradas.
las entradas, ¿verdad? Eso es normal, doctores, en los varones. No se están quedando calvos por si acaso, ¿sí? Aunque recuerden, ¿no? Ya a partir de los 20 años de edad existe disminución de andrógenos, entonces de a poquito se les va a ir cayendo el cabello. Algo que es característico, tomando en cuenta lo que es la implantación, es saber cuáles son las características de la implantación en un varón y en una mujer. Observen a su compañera Andrea, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta las características de implantación de su compañera, esta es su frente, esta es la cabeza de su compañera, ¿sí? Y esa es la disposición del cabello. La disposición es horizontal. Esa es la característica. A diferencia de lo que sucede en un paciente varón. En este caso, lo que mencionaba nuestro compañero, lo que me llama la atención son las entradas. Tiene esa disposición a manera de M en el varón. Eso es absolutamente normal, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que observar en las faneras son las características de la disposición. Obviamente esas entradas pueden ser mucho más prominentes, pueden ser menos prominentes, etcétera. Eso ya depende de otros factores como la herencia, etcétera, ¿sí? Algo que nosotros debemos observar es, por ejemplo, si mi paciente presenta alopecia o no. ¿Qué será alopecia? Hay algo que a las señoritas les preocupa, ¿no? Se les cae el cabello y se asusta. Pero la pérdida de cabello es normal, doctores. Al día perdemos aproximadamente 100 filamentos, ¿verdad? En promedio. Obviamente en las mujeres es mucho más notorio porque si ustedes observan a sus compañeras, todas tienen el cabello largo, ¿no? A diferencia de los varones que tienen el cabello corto. Por ahí, ¿no? Alguien que pueda tener el cabello largo. Bueno, fíjense que, a ver, vamos a hablar de Santiago, que pierde 100 filamentos. Bueno, ni va a ser notorio porque el cabello es cortito. A diferencia de Isabel, por ejemplo, que pierde 10, pero como es más largo el cabello, bueno, va a dar esa sensación de que ha perdido mayor cantidad de cabellos. ¿Sí? Al día, recuerden, como promedio 100. No debemos confundir lo que es la caída del cabello con lo que es alopecia. Porque cuando nosotros hablamos de alopecia, doctores, tenemos este tipo de alteración a nivel del cuero cabelludo. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que es una zona, o sea, es como un hueco considerable, por así decirlo. Una zona delimitada de la pérdida del cabello. Pero ¿qué les llama la atención? Sí, es una zona que está delimitada, donde no existe cabello, pero hay algo más que les llama la atención. La coloración. El color. ¿Alguna vez se han rapado el cabello? ¿Alguna vez se han Alrededor es pintado todo el blanco. cabello? Sí, doctor. ¿Alguna vez se han rapado pero todo el cabello? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa con sus folículos pilosos? ¿Permanecen o no permanecen allí cuando se rapan todo el cabello? Sí, ¿verdad? Se Permanecen. observan los folículos pilosos. ¿Sí? Pero en caso de una alopecia, no. La piel es lisa. Desaparecen los folículos pilosos. Bueno, esto puede ser debido a un factor hereditario también. Se considera lo que es una herencia influida por el sexo. Seguramente algo que ustedes han escuchado, ¿no? Si el papá es calvo, el hijo también va a ser calvo. Hasta cierto punto puede ser verdad, pero aquella persona que transmite lo que es el gen de la calvicie es la mamá, ¿sí? Entonces les pongo el siguiente ejemplo. A ver, ¿alguna señorita de acá tiene un papá calvo? ¿No? Bueno, vamos a suponer que el Lucero de Los Ángeles, ¿sí? El papá de Lucero es calvo. Es una suposición, ¿sí? Ella se va a reproducir en algún momento, va a tener su hijito varón, supongamos, y ella le va a transmitir el gen a su hijo varón. Entonces el niño va a tener la probabilidad de un 50% de ser calvo, ¿sí?
En cambio, supongamos que acá, a ver, Cristian se queda calvo de acá a unos cuantos años, ¿sí? Él va a tener menos probabilidades de transmitir a su herencia lo que es la calvicie, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Les pongo un ejemplo, yo tengo una amiga argentina que se acompaña, bueno, que se ha casado con un amigo chileno, y mi amigo chileno, bueno, tiene un montón de cabello, ¿sí? Y ella está feliz porque el papá de ella es calvo, ¿sí? Y dice, bueno, mi hijo no va a ser calvo porque, bueno, y qué feo, ¿no? Ser calvo. Mi papá me decía, cuando yo era joven, a los 16 años, y he empezado a perder cabello y ha vivido traumado prácticamente toda su vida, mi papá. Por eso me he casado, tenía que cumplir el requisito, mi pareja, de tener el cabello abundante. Bueno, ella no sabe que ella es la que le va a transmitir la calvicie a su hijo. Obviamente ya ha reducido las posibilidades, pero todavía es probable, ¿no? En un gran porcentaje, en un 50%. Probablemente no se presente la pérdida del cabello como el papá a temprana edad, pero cuando sea mayorcito su hijito, con seguridad va a ser calvo también, ¿sí? Tenemos diferentes causas de alopecia, doctores. En el varón, factores genéticos, factores hereditarios. En el varón podemos encontrar la denominada alopecia andrógena o androgénica. A ver, Nicolás. Bueno, Nicolás ha activado su cámara, ¿no? Para presumir su cabellera. A ver, ponemos el ejemplo, Nicolás. Ya que están hablando de cabello, voy a mostrar lo mejor que tengo. Listo. Y encendió la cámara. Vamos a comparar, Nicolás. A ver, su papá tendrá la misma cantidad de cabello que usted. Puede ser que no sea calvo su papá, pero tendrá la misma cantidad o ya será reducida la cantidad. O su abuelito, si es que aún se encuentra en este mundo, tendrá la misma cantidad de cabello. Mi papá sí, tiene casi la misma, un poquito menos, pero es Un casi poco la misma. menos. Y el abuelito, Sí, tenía menos. fíjense que con la edad entonces bueno, la pérdida del cabello se hace mucho más notoria. Pero recuerden, esa pérdida del cabello, esa caída del cabello no es alopecia, ¿sí? Cuando hablamos de alopecia, doctores, en este caso la alopecia andrógena, la calvicie, por ejemplo, en el varón, todos han visto una persona calva, se han dado cuenta que la piel es lisa, no existe la presencia de folículos pilosos. Esto es irreversible, ¿sí? No hay nada que hacer frente a este tipo de situaciones. Sin embargo, sus papás que han perdido cabello ya debido a la edad, que no sufren de alopecia, nosotros podríamos incrementar lo que es la cantidad de cuero, perdón, de cabello, consumiendo algunos alimentos, por ejemplo, o algunos suplementos que sean capaces de mantener los niveles adecuados de andrógenos. ¿Listo? Por ejemplo, suplementos de testosterona, que consuma mayor cantidad de proteínas, etcétera. ¿Sí? En la mujer, doctores, la principal causa es el estrés. Alguna de sus compañeras, creo que el grupo E, el día de ayer decía, bueno, ¿sabe qué, doctor? Yo he sufrido de alopecia, he intentado de todo en mí y hemos aprovechado de preguntarle, ¿no? ¿Cómo estaba segura de que sufría de alopecia? ¿Por qué no podemos hablar solamente de una caída del cabello? Ella me decía, yo tenía en la cabeza estas zonas que usted nos está mostrando en la imagen. Tenía estas zonas limitadas que han crecido en tamaño y bueno, tenía que esconder con una porción de mi cabello. ¿Usted ha podido observar que existía la presencia de folículos pilosos? No. Se asemejaba a una cicatriz producida por una quemadura. Han desaparecido completamente los folículos pilosos. Esa es la característica de la alopecia, ¿sí? Y en las mujeres, como les he mencionado, la principal causa es el estrés. Imagínense si ustedes observan dentro de unas cuantas semanas este tipo de lesiones en su cabecita. Se van a estresar más, ¿sí? Entonces se tiene que identificar cuál es la causa del estrés y erradicarla de forma completa. ¿Sí? A ver, doctoras, a su edad, personas dependientes,
¿Cuál será la principal causa de estrés? Fisiopato. Universidad. El doctor Puta, ¿no? Díaz. Fisiopato. Y eso que no es nada todavía fisiopato. Estamos viendo la parte suave. Después entramos a la parte dura de cardiología. ¿Qué más? Además de fisiopato. A ver, las señoritas, ¿qué les estresa? Fármaco. Fármaco también. ¿Qué más? Bueno, la universidad, ¿no? Los estudios que tienen, etcétera. Los trabajos que tienen que cumplir. Pero a las señoritas, ¿qué es lo que les estresa más? Ya de por sí son seres complejos, ¿no? Todo les estresa. Los hombres. Muchas veces sí, ¿no? A eso iba el punto. Miren, muchas veces la pareja sexual de una persona es la que le llega a estresar más. Más que un aliciente, bueno, es un perjuicio, ¿sí? Ponemos el siguiente ejemplo. A ver, ¿a quién ponemos como ejemplo? A Sharon. El día de ayer ha peleado con el novio y hoy día tiene examen de semiología. No va a poder estudiar, probablemente tenga una nota mala, le ha hecho llorar el muy malvado, etc. No ha podido estudiar de forma adecuada. ¿Sí? Gracias a él, bueno, va a reprobar la materia, se va a estresar más. ¿Por qué les pongo este ejemplo, doctores? Porque identificar la causa de estrés hasta cierto punto puede ser demasiado complejo. Cuando hablamos de estrés, doctores, miren, es una alteración, podríamos decir, emocional, ¿no? Psiquiátrica. No se puede demostrar lo que es una alteración estructural o funcional. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en fisiopatología cuando llevemos alteraciones intestinales. Por ejemplo, hablamos de lo que es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que como causas tiene el estrés. ¿Cómo yo me doy cuenta que la causa es el estrés? Porque funcionalmente no encuentro ninguna alteración, estructuralmente no encuentro ninguna alteración, bioquímicamente no encuentro ninguna alteración. ¿Sí? Entonces yo supongo que la causa es estrés. Y justamente el día de ayer su compañera hace referencia a eso. Mi médico me ha mencionado que es debido al estrés, pero yo no me encontraba estresada. Bueno, el simple hecho de perder cabello, doctoras, es un estrés. Imagínense lo que les he mencionado, ¿no? Ustedes amanecen con esas lesiones, se van a estresar más. Quieren saber cuál es la causa. Van a asistir al dermatólogo. Obviamente se les va a realizar pruebas funcionales para determinar que la causa no sea nutricional, por ejemplo. Les realizarán un hemograma, la evaluación, por ejemplo, de lo que es la concentración sérica de vitaminas, etc. En este caso no van a encontrar nada, todo se va a encontrar normal. ¿Sí? Sin embargo, recuerden, ¿no? Hablamos de estrés cuando descartamos previamente alteraciones funcionales o estructurales. Entonces tenemos que eliminar el estrés. Yo les comento que he conocido personas de sexo femenino que estaban tan estresadas por la pérdida del cabello, que presentaban zonas de alopecia, que han tenido que darle un cambio pero completo a su vida. ¿Sí? Han dejado todo, han dejado de trabajar, han contratado, bueno, si tenían hijos, hijas, niñeras, niñeros, han ido de vacaciones, incluso han terminado con la pareja en ese entonces para eliminar el estrés. ¿Sí? Tenemos que buscar la causa del estrés. Bueno, no es la única causa de alopecia, ¿sí? El estrés, la alopecia andrógena, sino también podemos encontrar procesos infecciosos, como la alopecia areata, ¿no? Procesos infecciosos como tiña, como impétigo, como sarna, por ejemplo, que son capaces de producir la pérdida del cuero cabelludo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de estrés y proceso infeccioso, se erradica el estrés, se erradica el proceso infeccioso y vuelve a crecer cabello en esta zona. ¿Sí? Si hablamos de la alopecia andrógena, que les he mencionado, puede ser debido a factores genéticos, puede ser debido, por ejemplo, al propio género del paciente, no vuelve a crecer cabello. La pérdida en este caso es irreversible, ¿no? Aunque ahora existen métodos como el implante capilar, etcétera, que no los vamos a mencionar. Bueno, dentro de lo que es el estudio de faneras, también tengo que estudiar las uñas, ¿sí?
Según lo que sus compañeros han presentado, bueno, podríamos decir que las manos, de forma general, las manos en su conjunto, es una zona pero enriquecida de semiología. Nosotros en manos podemos observar alteraciones articulares, neurológicas, cardíacas, respiratorias, dermatológicas, gástricas, infecciosas, etc. Es una de las zonas que presenta mayor cantidad de datos clínicos dentro de lo que es el estudio semiológico, ¿sí? Tenemos una clase más adelante, al finalizar el semestre, creo que sí, creo que en semiología 2, el estudio de manos, ¿listo? El estudio de manos. Así que esto lo vamos a ver con más detalle mucho más adelante. Pero lo que nos interesa son las uñas, doctores, como parte de lo que es el estudio de faneras. Según lo que sus compañeros nos han presentado, debemos realizar el estudio de las uñas observando cuáles son sus características estructurales. La uña debe tener lo que es una ligera convexidad, ¿sí? Esa es la uñita y ese es el dedo del paciente. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Esa convexidad se ve incrementada, ¿no? Entonces, a ese tipo de uñas que se caracterizan, como ustedes están observando acá, en esta imagen que se encuentra en la parte inferior, se denomina uña en vidrio de reloj, y el dedo adquiere lo que es una forma particular. Observen, la falange distal se engrosa debido a lo que es un engrosamiento del periósteo. Y a eso se conoce con el nombre de dedo en palillo de tambor, o también denominado acropaquia, o también denominado lo que es hipocratismo digital. ¿Sí? Observen cómo se vuelve la uña. Se hace mucho más convexa de lo que debería ser. ¿Y eso qué sugiere, doctores? Bueno, eso sugiere alteraciones, pueden ser cardíacas, pueden ser alteraciones hematológicas o pueden ser alteraciones respiratorias. Especialmente se encuentran relacionadas con alteraciones respiratorias. Pero estas tres causas de forma general que les he mencionado, doctores, tienen algo en común. Anemia, alteraciones cardíacas y alteraciones respiratorias se caracterizan porque muchas veces producen una disminución de la perfusión de oxígeno, especialmente hacia zonas distales. En una anemia, reducción de hemoglobina, reducción de lo que son eritrocitos, disminuye la capacidad, en este caso, de transportar oxígeno hacia partes distales y el paciente presenta este tipo de dedos, ¿sí? En una alteración cardíaca, por ejemplo, donde exista alteración del riego sanguíneo, donde este sea insuficiente, también encontramos lo que es este tipo de alteración. Y en una alteración pulmonar, que es la más común, debido a una alteración en el intercambio de gases. Por ejemplo, alteraciones pulmonares crónicas, como las bronquiectasias, por ejemplo. Las fibrosis pulmonares pueden llevar a este tipo de alteraciones. Son reversibles, siempre y cuando las tratemos de forma inmediata. Si es que el paciente presenta este tipo de uñas por periodos crónicos, por más que eliminemos la causa, por más que tratemos la alteración cardíaca, pulmonar, hematológica, el paciente ya queda con el defecto, ¿sí? Por otro lado, observen, tenemos otras uñas que se caracterizan por tener esa forma, a manera de cuchara. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denominarán, doctores? Esas uñas que tienen esa formita de cuchara, que son cóncavas. A ver, Melina. Coiloniquia. ¿Sí? Se denomina coiloniquia. ¿Y cuáles son las causas? A ver, recuerden. Ya deben saber esto para su examen.
Anemia ferropénica crónica, doc. Anemia ferropénica, por ejemplo, ¿sí? Como principales causas de este tipo de alteración. Encontramos estas hemorragias subunguales. Fíjense, encontramos estrías de sangre, que pueden sugerir varias cosas. Puede estar relacionado con traumatismos, puede estar relacionado con procesos como la endocarditis bacteriana subaguda, puede estar relacionada con lo que son procesos infecciosos graves como una sepsis, o puede estar relacionada con alteraciones hematológicas como una plaquetopenia, por ejemplo, o también puede presentarse en lo que es la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos lo que es un examen mucho más detallado, un examen complementario para establecer cuál es la causa. Otro tipo de uñas, bueno, que no lo observamos acá, pero que lo vamos a ver cuando estudiamos mano, es aquella en la cual la uña adquiere forma de garra. ¿Sí? Adquiere esa forma. Recibe el nombre de onicogrifosis. ¿Alguna vez por allí, doctores, han leído y saben qué es un grifo o un hipogrifo? De allí el nombre, ¿no? Por eso a las pilas se les dicen acá grifos, o a las llaves, ¿no? De paso de agua, grifos, porque tienen esa forma. Y acá también, ¿no? Recibe el nombre de onicogrifosis. Se asemejan a las patas de un grifo o de un hipogrifo. Ahora, son uñas en garra, que podemos encontrar especialmente en los pacientes ancianos. ¿Qué creen que sugiere en el paciente anciano? A ver, les vamos a preguntar a las chicas, ¿no? Que se hacen crecer las uñitas así, y las uñas les crecen en garras muchas veces. ¿Por qué les crecen las uñas de esa forma, doctoras? ¿Por qué? ¿Se las cortarán para que crezcan de esa manera? No se las cortan, ¿verdad? ¿Sí? Dejan que las uñas crezcan y adquieren esa formita de garra. Bueno, ¿con qué fines? No sé, sinceramente. ¿Sí? Sugiere lo que es abandono. En el paciente adulto sugiere abandono. Bueno, en sus compañeras no, ¿no? Ellas, para verse más bonitas, etcétera, qué sé yo, se pintan las uñitas. ¿Sí? Que es algo, doctores, que no es muy recomendable, por cierto, ¿no? No porque van a sufrir de cáncer de dedos, digamos, sino porque muchas veces limita lo que es el examen físico. Imagínense que a ustedes les gusta verse bien, con las uñitas pintadas, se gastan al mes 500 pesos en pintarse las uñas, colocarse esas acrílicas, qué sé yo. Desgraciadamente sufren un accidente de tráfico. Al paramédico le va a evitar, en este caso, realizar un examen adecuado. ¿Dónde va a estudiar el llenado capilar? Se complica, ¿verdad?, la situación. Lo mismo sucede, doctoras, y seguramente sus docentes de práctica ya les han estado molestando con esto. Prohibido uñas largas, ¿sí? Prohibido uñas largas, pero ustedes no quiero tirar a la basura mis 300 pesos, es mi primera práctica, yo quería verme bonita hoy día, bueno, pero el docente no, si mañana no te quitas las uñas, no entras a mi práctica. Y se enojan las chicas, ¿no? Que es racismo, discriminación, machismo, ¿qué más? Es un docente misógino, etc. Tiene también su porqué, doctores. Imagínense que las uñas ustedes las tengan así, en garra, y palpen al paciente. ¿Palparán con los pulpejos? Le van a palpar con las uñas. Más que palpar, van a enclavar, ¿no?, sus garritas en la piel del paciente y van a originar molestia. Entonces, todo tiene un porqué. Como les he mencionado, esa onicogrifosis, esa uña en garra, sugiere lo que es abandono. Si ustedes ven a un anciano con esas uñas, piensen en abandono. Si ven a un niño, por ejemplo, con ese tipo de uñas, de la misma forma piensen en abandono. Y acá les pongo otro ejemplo. Cuando ustedes eran niños,
hace unos cuantos meses atrás, por ejemplo, sus papás les cortaban las uñitas, ¿verdad? De los pies y de las manos. Evitaban que crezcan de esta forma. Entonces, si nosotros observamos en un niño esa onicogrifosis, entonces pensamos también, doctores, en lo que es abandono. Fíjense qué tan importante es el estudio semiológico de uñas. Muchas veces no le prestamos atención, pero como les había mencionado, la mano es una zona enriquecida en semiología. ¿Sí? Ponemos otro ejemplo. Acá hablamos de las uñas con los bordes irregulares. Si ustedes observan, la uña debe tener la característica así, en su borde. Tiene que ser regular. Pero supongamos que es irregular, tiene esa forma, totalmente alterada en su borde. ¿En qué piensan, doctores? Es una uña con borde irregular. Podría ser que el paciente se muerde las uñas por ansiedad. Nos vamos con la causa fisiopatológica. Pensamos en lo que es onicofagia. El paciente se come las uñas. ¿Se comen las uñas ustedes, doctores? Alguno que se coma por allí, no tenga vergüenza, solo lo vamos a usar de ejemplo. A ver, Andrés dice, ¿por qué se comen las uñas, Andrés? Generalmente cuando hay un partido de fútbol importante, es algo que no está controlado y empieza así. No sé. Ayer estaba sufriendo con el Real Madrid-Chelsea, ¿no? Su compañero. ¿Es hincha de qué? ¿Del Chelsea o del Real Madrid? Más por el Madrid, un poquito más. O si me dice del Bilzerman, abandone la clase, Andrés. Aquí no nos gusta. Permitiría hacer de eso, doctor. Eso. Más bien que no. Fíjense, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo que nos ha dado su compañero. Veo un partido, por ejemplo, importante, está jugando mi equipo favorito y me como las uñas. ¿Qué sugiere eso? ¿Cómo se siente ese momento, Andrés? ¿Feliz, triste, angustiado, ansioso? Angustiado, ansioso, no sé lo que va a pasar. Sugiere lo que es ansiedad, ¿no? ¿Sí? Sugiere lo que es ansiedad. Entonces, si ustedes alguna vez observan, por ejemplo, este tipo de pacientes que tienen los bordes irregulares, muchas veces las uñas cortas, les sangran, etcétera, hablamos de lo que es onicofagia, ¿sí? Y sospechamos que el paciente que tiene este tipo de uñas es ansioso. Adelante. Una pequeña consulta. Una vez, la verdad, así observando un poco, he visto a algún muchacho que, si no me equivoco, por acá, por esta región del dedo, incluso creo que tenía heridas y cicatrices. También es indicativo, digamos, de la ansiedad, pero Sí, también. no es muy normal, digamos, ¿no? Que se muerdan hasta por ahí. Es verdad, si ustedes observan a personas, yo he llegado a tener pacientes, incluso alumnos, por ejemplo, en los cuales he visto las uñas que no tienen uñas en los dedos, se terminan comiendo todas las uñas. Sugiere lo mismo, ¿no? Lo que es ansiedad. Obviamente, no podemos relacionar, doctor, con el grado de ansiedad. No podemos decir, su grado de ansiedad es terrible, a diferencia de otro que no se come las uñas. En ambos pensamos lo que es ansiedad. Adelante, Saraí. Sí, doctor, también me puede sugerir alguna falta de vitaminas o que las uñas estén muy quebradizas, porque a mí se me hacen así, pero yo no me las como ni nada. En este caso, por ejemplo, falta de algún tipo de nutriente o déficit de algún tipo de mineral o vitamina, difícil, ¿sí? Difícil. Pongo el ejemplo que usted ha mencionado. Yo tengo las uñas quebradizas, se me rompen con facilidad. Ah, bueno, en ese caso hablamos de lo que es fragilidad de la uña. En ese caso sí está relacionado con lo que son déficits nutricionales, ¿sí? Tendríamos que identificar cuál es el déficit. Puede ser déficit de colágeno, que es lo más característico. Puede ser déficit, por ejemplo, de algunas vitaminas, como la vitamina E, la vitamina C. Puede ser déficit, por ejemplo, de hierro también, etc. ¿Sí? Tenemos que identificar cuál es el déficit. Pero uñas quebradizas son completamente diferentes de bordes irregulares, ¿sí? Fragilidad de la uña es totalmente diferente de bordes irregulares.
¿Qué más? Adrián, adelante. Doc, estaba recordando un poco y los dedos en palillo de tambor también eran algo que podía sugerir una infección por tricocefalosis. No es común, la verdad. ¿Sí? No es común. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir a la parte más, podríamos decir, más obvia, ¿no? Algún defecto en lo que es la circulación o alteración respiratoria. Y entre esta alteración que ha mencionado, la más frecuente alteración es respiratorias. ¿Sí? ¿Qué más, Mario? Doctor, quizá, bueno, me gustaría hacer el comentario. Yo una vez vi a un chiquito que tenía dos uñas así acropáquicas, como con acropaquia, ¿no? En palillo de tambor. Mi primer pensamiento fue que podía tener algo del libro, ¿no? Porque lo vi. Pero después me di cuenta, bueno, preguntando, había sido que se había volado la punta de los dedos y lo habían operado. Quizá habría que ver que sea toda la mano, ¿no? Con la misma característica, porque le han Bueno, tenido que operar después. en este caso, por eso es importante el antecedente, ¿no? Nuevamente les pongo el mismo ejemplo. No sospechemos si vemos algún tipo de lesión directamente en algo que nos indique el libro. Para eso está la historia clínica. A través de la historia clínica, nosotros vamos a poder identificar qué es lo que ha sucedido exactamente con este tipo de paciente, ¿no? Obviamente, dentro del antecedente, él mencionará el antecedente quirúrgico de haberse operado los deditos, posteriores un traumatismo, etcétera. ¿Sí? Adelante, Noelia. Quería preguntar, cuando las uñas, no sé si lo escuché bien, pero cuando las uñas tienen como una forma de calamina, ¿por qué sería? O sea, no es rectita como debe ser la uña, es así como con rebordecitos. Bueno, puede ser debido a varias situaciones, doctor, ¿no? En ese caso tenemos que realizar lo que es el estudio más detallado de las características de la uña. Si es que a este tipo de defecto le acompaña, por ejemplo, lo que es una alteración en el grosor, supongamos la uña es gruesa, se encuentra alterada en su coloración, tiene una coloración amarilla, amarilla verdosa o puede ser oscura, pensamos en lo que es una infección por hongos, ¿no? En una onicomicosis, por ejemplo, ¿sí? Si es que nosotros encontramos estas pequeñas líneas longitudinales, por ejemplo, en la uñita, que no deformen las características de la uña, puede ser normal o puede sugerirnos lo que es el déficit de hierro, por ejemplo, ¿sí? En caso que deforme la uña, bueno, puede ser debido a procesos traumáticos. Acá nuevamente jugamos con lo que son los antecedentes, ¿no? Preguntamos, ¿ha sufrido algún hecho traumático que le haya producido este tipo de uña? No, entonces buscamos las otras causas, ¿sí? Las que les he mencionado. Adelante, Vanessa, que generalmente está relacionado con déficit de nutrientes. Doc, he visto así también como forma de comentario unas uñas, pero que tienen como huequitos en la parte superior y estos huequitos es como si se llenara y se vuelve negra la uña, o sea, pero así en rayitas. ¿A esto tiene algún denominativo o sugiere alguna enfermedad? Bueno, también podríamos o tendríamos que averiguar, por ejemplo, doctora, cuáles son las características que presenta la uña, ¿no? En este caso, bueno, miren, también podríamos sospechar en lo mismo. Supongo que hace referencia a lo que son las depresiones unguiales, ¿sí? Se denominan así, son como agujeritos que aparecen en las uñas, ¿sí? Esto está estrechamente relacionado con lo que son procesos infecciosos micóticos, una onicomicosis, por ejemplo, en estadios iniciales, ¿no? Obviamente. Y también puede estar relacionado con lo que son déficit de nutrientes, doctor, ¿sí? Depresiones unguiales. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Bueno. Doc, entonces para ver esto, digamos, si en realidad es una falta de nutrientes, tendría que hacerse unos análisis. Exacto, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, doctor. Es algo que ya les había explicado, ¿no? Todas las alteraciones que nosotros encontremos, no solamente en uñas, en cualquier parte de nuestro cuerpo,
nos tienen que orientar a saber qué tipo de exámenes debemos solicitar, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de historia clínica. Les había puesto el ejemplo, ¿no? A ver, retomemos otra vez el ejemplo. Paciente con dolor abdominal que presentaba probablemente una alteración vesicular, ¿sí? Las características semiológicas de estos datos que yo he encontrado me estaban sugiriendo alteración hepática, alteración vesicular o de vías biliares. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? No le voy a pedir a mi paciente lo que es una tomografía de cráneo, ¿verdad? Le solicito perfil hepático, le solicito un examen, en este caso de imagen, lo que es una ecografía de hígado, vesícula y vías biliares. Listo. Lo mismo acá. Si nosotros observamos, por ejemplo, este tipo de defectos que sabemos que pueden sugerir desde alteraciones traumáticas hasta alteraciones nutricionales, y especialmente yo sé que está relacionada con lo que es el déficit, por ejemplo, de hierro, déficit de vitamina B12, de ácido fólico, déficit de vitaminas, bueno, tendré que realizar un estudio bioquímico que sean capaces de confirmar o descartar esto. Pediré lo que es un hemograma, por ejemplo, completo, donde podré determinar el volumen corpuscular medio, la cantidad de reticulocitos, pediré, por ejemplo, lo que son las concentraciones de vitaminas A, B, C, D, E, K, por ejemplo, pediré lo que son las concentraciones séricas de minerales y nutrientes, como hemos visto en fisiopatología, para saber si realmente el paciente presenta lo que es un defecto nutricional o no, ¿sí? Si los exámenes son positivos, bueno, ¿no? Tratamos al paciente este estado nutricional. Si los exámenes son negativos, buscamos otras causas, como por ejemplo alteraciones, ¿no? Cardíacas o respiratorias. A eso nos orienta, doctora, lo que es la interpretación de datos clínicos. A saber qué tipo de exámenes también debemos solicitar para confirmar o descartar nuestro diagnóstico. ¿Qué más? Nada más. Bueno, ya para culminar, doctores, hablamos de lo que son los ganglios, ¿sí? Cuando realizamos el estudio de ganglios, doctores, tenemos, bueno, varias cadenas ganglionares, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es el drenaje de estas cadenas ganglionares. Pero antes de estudiar el drenaje, observen. Si los ganglios son palpables, como acá, por ejemplo, esta imagen inferior derecha, fíjense que es observable y puede palparse, nosotros utilizamos el término de adenopatía, ¿sí? Muchas veces se encuentran acompañados de ganglios satélites. ¿Eso qué quiere decir? Que además de este ganglio, nosotros podemos encontrar otro ganglio cercano a la región donde se encuentra ese ganglio principal. Cuando hablamos de ganglios infartados, cuando cursan con dolor, esa adenopatía es dolorosa. ¿Listo? Cuando utilizamos el término linfangitis, hacemos referencia a lo que es la inflamación, en este caso, de estas estructuras ganglionares. Y lo observamos así, como observan en la parte inferior izquierda de la pantalla, como estrías rojas en la piel. Y hablamos de edema cuando existe obstrucción linfática. En este caso, si ustedes se dan cuenta, puede ser unilateral, puede ser bilateral, y eso me indica ya lo que es un defecto en el drenaje linfático, el edema, ¿sí? Ahora, tenemos que estudiar las características de los ganglios. Y como se trata de una tumoración, estudiamos de la misma manera. Recuerden, ¿no? ¿Qué características semiológicas estudiamos en un tumor que ya habíamos visto con anterioridad? La localización. Es importante, doctores, establecer la localización, porque muchas veces se encuentra relacionada con procesos infecciosos de la zona. Enseguida les voy a hablar de este ejemplo. La forma, el tamaño, la consistencia, si es blando, si es duro, si es fluctuante, la sensibilidad, si es indoloro, si es doloroso, si es que presenta manifestaciones inflamatorias, si es caliente, si es frío. Estudiamos la movilidad, si se encuentra adherido a planos superficiales, a planos profundos, si es fijo, si es móvil. Y se debe confirmar el diagnóstico con punción ganglionar
estudio citológico, y biopsia, estudio histopatológico. ¿Por qué? Porque depende de la localización, doctores, en qué sospechamos nosotros. Y acá ponemos el ejemplo de los ganglios supraclaviculares, que tenemos por un lado lo que es el ganglio supraclavicular izquierdo, que recibe el nombre de ganglio de Troisier, de Virchow, como ustedes están observando, que se encuentra altamente relacionado con cáncer de riñón, gónadas, estómago y páncreas. Por otro lado, tenemos el ganglio supraclavicular derecho, que recibe el nombre de ganglio de Bilat, y que sugiere en este caso lo que son también alteraciones neoplásicas abdominales, pero se va a encontrar mucho más relacionada con lo que es el cáncer de estructuras que forman parte del mediastino, ¿sí? O cáncer de esófago, por ejemplo. Nosotros observamos la localización de estos ganglios, doctores, y es de mal pronóstico, porque lamentablemente no se presentan en estadios iniciales. Se presentan cuando existe metástasis. Y hace algunos meses atrás hemos visto esto, una paciente de sexo femenino de 20 y tantos años de edad que presentaba estas adenopatías. Ella acude al servicio de emergencia porque presentaba este ganglio ubicado tanto en la parte derecha como izquierda, Virchow y de Bilat, supraclavicular. Nosotros hemos pensado en lo peor y hemos confirmado nuestro diagnóstico. La paciente tenía, bueno, cáncer, lamentablemente, ¿no? A edad temprana ha desarrollado cáncer de útero, de cuello uterino, y bueno, ya existía metástasis, había comprometido lo que era páncreas, había comprometido lo que era hígado, ya había comprometido una gran cantidad de estructuras, ¿no? Imagínense tan jovencita. Después de 3 meses ha fallecido, lamentablemente. Es importante estudiar la localización. Para esto tenemos que saber dónde se encuentran las cadenas ganglionares. Tenemos las preauriculares, las retroauriculares, las occipitales, las submentonianas, tenemos las submaxilares, tenemos las cervicales, tenemos las torácicas, las lumboaórticas, inguinales, etc. Entonces acá les pongo un ejemplo para resumir todo esto prácticamente. Supongamos que el paciente, en este caso, sexo masculino o femenino también puede ser, presenta ganglios dolorosos a nivel inguinal. ¿En qué podríamos sospechar? En un varón, por ejemplo, que es lo más frecuente. ¿Qué podríamos sospechar? ETS. En alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? En cualquier enfermedad de transmisión sexual, doctores. Puede ser sífilis, especialmente se encuentra relacionado con sífilis, puede ser gonorrea, etcétera. Cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Supongamos que tenemos un paciente, en este caso, que presenta ganglios infartados y dolorosos a nivel de la cadena maxilar o submaxilar. ¿En qué pensaríamos? Debemos conocer los sitios de drenaje, ¿no? Podemos sospechar en una, por ejemplo, y yo les aseguro que ustedes han presentado esto alguna vez. Cuando sufren de alguna faringitis o faringoamigdalitis, les duele el cuello y aparecen, ¿no? 2 tumoraciones por debajo del ángulo de la mandíbula. Podemos llegar a sospechar en eso. ¿Qué es lo que sucede en afecciones dentarias, por ejemplo? También los mismos ganglios pueden encontrarse afectados, ¿sí? ¿Qué sucede en alteraciones, podríamos decir, en infecciones del cuero cabelludo? Generalmente los ganglios que se afectan son los occipitales. Supongamos que ustedes presentan una otitis media aguda. ¿Qué ganglios se van a comprometer? Los ganglios de la cadena preauricular y retroauricular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, es importante estudiar las características de estos ganglios, ¿sí? Y ponemos otro ejemplo, ¿no? Hablamos, a ver, de los ganglios torácicos o lumboaórticos, que estos ya no se los ven, bueno, por simple inspección.
necesariamente se requiere de lo que son exámenes de imagen adicionales, una tomografía, una radiografía, que se encuentran estrechamente relacionados con alteraciones neoplásicas, cáncer, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer el drenaje linfático. Preguntas, dudas, doctorcitos. Doc. Doctor, tenía una duda. Por ejemplo, cuando somos niños nos da varicela, ¿no? Y se nos inflaman los ganglios a nivel de la nuca. ¿Estos en algún momento dejan de o sea, terminan de desaparecer por completo o se van a quedar así? Lo normal es que terminen de desaparecer, ¿no? De forma completa. Pero se pueden palpar, doctora, ¿sí? Si usted ha sufrido de varicela y puede palpar los ganglios, son normales de palpar los ganglios, ¿sí? Hagan la prueba todos, a ver, debajo del ángulo de la mandíbula, palpen, van a encontrar dos pelotitas debajo del ángulo de la mandíbula, no submentoneando. Me voy a deprimir y me voy a suicidar y los voy a culpar a ustedes en mis cartas suicidas. Debajo del ángulo de la mandíbula, palpen, por ejemplo, hay como dos, ¿no? Tumoraciones, ¿sí? Fíjense que yo puedo palpar los ganglios. Obviamente se hacen mucho más palpables, se hacen dolorosos, se hacen fáciles de observar muchas veces en procesos patológicos, ¿sí? En la varicela es verdad lo que dice su compañero. No solamente existe la presencia de ganglios suboccipitales, sino también lo que son los inguinales, por ejemplo, los axilares pueden verse afectados. Reducen su tamaño, ¿sí? Pero aún así pueden ser palpables, ¿no? Y antes de pasarme, bueno, a ver, antes de terminar, fíjense que tenemos, ¿no? Diferentes ejemplos. Supraclaviculares hemos mencionado, axilares es altamente frecuente, doctores, en cáncer de mama. Eso lo vamos a ver también mucho más adelante. Tenemos lo que es la glándula mamaria, que la vamos a dibujar así, y la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Algunos libros, bueno, dividen en 5 regiones. Toman en cuenta el pezón como una región más. ¿Listo? Tenemos lo que son 2 cuadrantes superiores, tenemos 2 cuadrantes que se denominan inferiores, y a la vez los cuadrantes superiores pueden ser, en este caso, internos y pueden ser externos. Este externo tiene esa disposición, tiene como una colita que se denomina la cola de Spence, ¿sí? El cuadrante superior externo, que se va a encontrar en relación con lo que es el hueco axilar. Entonces, cuando muchas veces se palpan lo que son adenopatías en esta colita o en este cuadrante, es altamente sugestivo de cáncer de mama. ¿Sí? Ojo, no es un dato patognomónico, es altamente sugestivo. En un 85% de los casos que cursan con esta alteración, se realiza lo que es el estudio citológico, se realiza el estudio histopatológico y muchas veces se confirma el diagnóstico de cáncer de mama, tanto en pacientes varones como en pacientes mujeres. ¿Sí? Doc, ¿le puedo hacer una pequeña consulta al respecto? Adelante. En gabinete de semiología, lo que me explicó el docente, dice que en la historia clínica él lo ponía en sentido horario, digamos, la zona donde se ve esa tumoración, aparte de la palpación, o ese bulto, digamos, de forma más popular, digamos. ¿Cómo así? En sentido horario. Eso me decía, o sea, por ejemplo, como comentó, si se encontraba por acá, o sea, en el cuadrante superior izquierdo, le pondría, digamos, a ver, como a las 2, digamos, si estuviera acá. A palpación ¿cómo se redactaría palpación? Se aprecia bulto a 2 en punto. Algo así nos explica, o no sé si me podría explicar cómo llenaría yo, digamos, la tumoración en la historia clínica. La Bueno, revisión debe por ser un aficionado militar, su docente de semiología, de práctica, pero... O sea, nos comentó eso nomás. No, Él era viejito igual. sinceramente, nunca he leído ese tipo de descripción.
Sí, sinceramente. Ante ese tipo de puntos, doctores, es bueno que ustedes citen la fuente, ¿no? O que el docente les cite la fuente. ¿Cuál es la fuente, doctor? ¿Dónde puedo leer esto? Sinceramente, yo nunca he sabido de esa descripción, tomando en cuenta como ejemplo las horas, ¿no? de un reloj, ¿no? Nunca. Es más que suficiente decir, se encuentra afectado cuadrante superior externo, interno, superior interno, externo o en la región de la areola. Listo, es más que suficiente. Ahora, probablemente, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el docente? Pidan la fuente. Sí se realiza la palpación en sentido horario. Sí, eso sí, es verdad. Voy a iniciar la palpación, por ejemplo, a nivel del cuadrante superior externo, supongamos de la parte derecha, y voy a ir palpando hacia la parte interna, ¿sí? Y en sentido descendente y de forma concéntrica, es decir, de afuera hacia adentro, en sentido horario. En ese caso, sí, eso es lo correcto, pero determinar así, por ejemplo, a las 2 en punto se encuentra tal masita, nunca he leído la verdad. O sea, porque como le digo, o sea, describía el cuadrante, pero además explicaba, digamos, en qué, para que sea más fácil, digamos, ubicarlo. Así nos comento, pero bueno, con los cuadrantes basta. Muchas gracias, Doc. Listo, ¿algo más? Doc, una consulta. Adelante. ¿Qué interpretación se le daría a una adenopatía de origen del miembro inferior derecho en la parte anterior de la pierna, cerca de la región de la articulación de la rodilla, si no me equivoco? Bueno, en este caso, a ver, difícilmente, ¿no? Hablar de lo que es un proceso infeccioso. Podría ser, ¿sí? Podría ser que algún proceso infeccioso. eh, Muscular, alguna tendinitis, etcétera, haya producido este tipo de alteración. O puede ser un proceso traumático, ¿sí? En ese caso, doctor, los antecedentes son importantes, ¿sí? Desde cuándo ha aparecido, qué es lo que ha realizado, algún traumatismo en esta zona, algún golpe, etcétera, ¿no? A través del examen semiológico adicional, nosotros tenemos que identificar cuál es la causa. Generalmente está relacionado con este tipo de lesiones o procesos infecciosos localizados en la zona. Ah, ok, gracias, doctor. ¿Qué más, doctores? Nada más, les llamo lista entonces, doctorcitos, atentos. Atentos, atentos. Doc, ¿cuántas preguntas van a hacer el examen? Van a ser 40 preguntas. Gracias. ¿Qué más, doctores? 40 preguntas, 50 minutos, ¿no, Doc? 50 minutos, sí. Aunque el Y examen hasta está las para... 8:20. El examen está para 20 minutos, la verdad. Me estoy arrepintiendo de hacer un examen tan fácil, aunque tengo media hora para modificar alguito. Pero nos No, Doc, quieren está al bien, fondo, sí. ¿no, Doc? Gracias. Gracias, Doc. Está bien, sí. A ver. Atentos a la lista, doctores. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? Y la misma recomendación que a sus compañeros de los demás grupos de semiología. He estado viendo algunos videos que han presentado y no todos han presentado los videos, ¿sí? Solamente algunos. Entonces, están perdiendo puntos prácticos, doctores, ¿sí? Están perdiendo práctica. Y además de eso, les recuerdo que tienen 2 evaluaciones, ¿no? Orales que han realizado. En la primera evaluación, bueno, una gran mayoría tiene 0. En la segunda evaluación, como que les ha ido más o menos, digamos. Tenemos las infografías, tenemos los videos. Todo eso se va a promediar para determinar cuál es su nota total, ¿no? Entonces deberían aprovechar de tener notas mayores a 80 para
para incrementar su promedio. Este examen es sencillo, la verdad. Si ustedes se han dado cuenta, vemos cosas que son muy generales. Todavía no hemos entrado a la parte clínica. Ya dentro de poquito lo vamos a hacer cuando estudiamos cabeza, cuello, cuando estudiamos tórax, pulmón, corazón, y ya nos vamos a meter de lleno a lo que es la parte clínica. Y ya les va a costar, ¿no? Porque para el fin de semestre vamos a estudiar valvulopatías, por ejemplo, en semiología, y van a ser puro casos clínicos los exámenes, ¿sí? Entonces, son exámenes, tanto el segundo parcial como el examen final, que tienen un nivel de complejidad que es alto, a diferencia de este, que tiene un nivel de complejidad pero bajísimo. Así que, si no han aprovechado la práctica, doctores, ¿qué puedo hacer? ¿No? Creo que es responsabilidad de cada uno de ustedes. Doc, en cuanto Adelante. al trabajo que teníamos que presentar en lo de las infografías, Sí. yo pensé que era para ayer, entonces lo envié, pero está en desorden, no sé si hay algún problema con eso o puedo deshacer la entrega y poner en el orden que usted puso. Sí, sería lo mejor, ¿no? Ya, gracias, Doc. ¿Qué más, doctorcitos? Bueno, esperemos unos segunditos más, ¿sí? Está cargando mi archivo y enseguida le llamo lista. Listo, ahora sí. A ver. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arnes, Presente, Doc. Raya, Presente, Doc. Barral, Presente, doctor. Arriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Flores, Presente, doctor Flores. Esnavia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Gutiérrez, Presente. Gómez, presente. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Paita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, Presente, doctor. López, López, presente. Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Márquez, presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Nili, Presente, doctor. Orellana, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc. Arco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Ro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Pam, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doctor. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Brano, Presente, doctor. Zamorano,
Presente, Doc. Mariano Valenzuela, presente. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Vargas. Presente, Doc. Doctores, entonces, suerte y éxito en su examen. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Ahora vamos Gracias, a Doc. tener la clase. Gracias, Doc. O Hasta está luego. programada, perdón, de fisiopato. Ah, bueno. Gracias, Doc.